Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy, eh, a cargo de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, por parte del Departamento de Anestesia. Vamos a hablar de vasopresina en sepsis y otros estados de choque. La charla va a estar a cargo de Dairon Palacios Moya. Dairo es médico emergenciólogo de la Universidad Javeriana y actualmente es residente de primer año de la segunda especialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Valle. A cargo de la tutoría estuvo el doctor Álvaro Hernán Orrego, médico internista de la Universidad del Cauca, médico especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Valle y actualmente docente del programa de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo adscrito al Departamento de Anestesia. Como siempre, el doctor hará su presentación, su ponencia. Al finalizar la misma, el doctor Álvaro Rego hará los comentarios y aportes sobre la ponencia ya dada y posteriormente entramos a la parte de discusión, comentarios por parte de los auditorios, tanto el auditorio virtual como el auditorio presencial. Sin más preámbulo, empecemos. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Pues ya como lo dijo el doctor Caballero, mi nombre es Dairon Palacios Moya. Soy médico especialista en medicina de emergencias de la Universidad Javeriana de la sede de Cali y actualmente estoy cursando primer año de la segunda especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo con la Universidad del Valle. Vamos a presentar hoy esta ponencia que tiene por nombre Vasopresina en sepsis y otros estados de choque. Pues estuvo a cargo de la tutoría del doctor Álvaro Rey. Entonces empecemos, como todos, pues, hablando un poquito de historia, a ver desde dónde venimos y hasta dónde estamos actualmente. Comenzamos diciendo que en la época del Imperio, ok, en la época del Imperio Romano, este personaje que tenemos aquí, que lleva por nombre Marco Terencio Varrón, que era un militar pues, de Roma, posteriormente fue médico de combate. Él hacía esta descripción: hay una raza de ciertas criaturas diminutas que no las podemos ver por los ojos, pero que flotan en el aire, se introducen por la nariz y la boca y producen enfermedades graves. ¿Listo? Posteriormente, en 1904, este personaje que es el doctor Frank de Bois, es un francés que se dedicaba a hacer laboratorio clínico y era químico. Él describió que en muchas ocasiones la respuesta inmune del paciente mataba al paciente más que la enfermedad misma. Ya en 1914 empezaron pues, a hablar de que la sepsis era un estado provocado por patógenos que caían a la sangre y daban signos y síntomas de enfermedades sistémicas graves. Ya hasta nuestra era, en 1991, las sociedades de cuidado crítico empezaron a hablar de definiciones como lo que era infección, sepsis, sepsis grave y choque séptico. En el 96 se adoptó un término que era conocido como el síndrome de sepsis, y hasta nuestra era que llegamos a lo que actualmente estamos hablando, que es la campaña de sobreviviendo a la sepsis. ¿Listo? Ya sabemos pues que su primera aparición fue en el 2004, pues tuvo un segundo consenso en el 2012, y el sepsis 3 que su tercera aparición fue en el 2016, en la cual se definía la sepsis como la conocemos ahora, como una respuesta desregulada del huésped hacia una infección. Y el choque séptico, que es la falla circulatoria con disfunción orgánica múltiple, con alto riesgo de mortalidad. Ellos, en su apartado de los vasopresores, refiriéndonos ya específicamente a la vasopresina, sugieren iniciar la vasopresina con esta dosis de 0.03 unidades por minuto, con una recomendación leve, cuando no hemos alcanzado la meta de perfusión tisular con dosis altas o moderadas pues, de norepinefrina. ¿Listo?
En el update que se hizo pues de la tercera definición de sepsis, ellos también en su apartado de los vasopresores, todavía ya con una grave recomendación débil, recomiendan utilizar vasopresina cuando tenemos un rango de norepinefrina entre 0.25 a 0.5 microgramos kilo minuto. Y este último update que se hizo el año pasado para el manejo del choque séptico, recomiendan administrar tempranamente los vasopresores y el uso y el inicio temprano de la vasopresina para garantizar perfusión tisular en el paciente con choque séptico. ¿Listo? De esta manera vemos entonces cómo a través del tiempo ha venido cambiando el uso de la terapia vasopresora en el paciente con choque séptico. Vemos primero que en el 2004 y el 2008 la norepinefrina era igual a la dopamina. Posteriormente, cuando salió la segunda actualización del Surviving, en el 2012 ya se puso la norepinefrina como primera línea, como agente de vasopresión de primera línea, y empezamos a hablar de la vasopresina como agente de segunda línea. En el 2021, pues que fue el update que les mostré anteriormente, sigue la norepinefrina como agente de primera línea, pero ya se habla del inicio temprano de la vasopresina para evitar desenlaces fatales en los pacientes con choque séptico. ¿Listo? Empecemos entonces hablando de la arginina vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, que es una hormona esencial para mantener el equilibrio y la estabilidad a nivel cardiovascular. Es un nonapéptido que tiene pues dos puentes disulfuros que son estas dos puentes de aquí. Ella se sintetiza como una prehormona a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares en el hipotálamo y posteriormente es trasladada a través de los axones hacia la hipófisis posterior, donde se almacena y es liberada cuando tenemos estas condiciones. Entonces, el paciente experimenta un aumento en la osmolaridad plasmática, una disminución del volumen sanguíneo. Esto es sensado a nivel del hipotálamo, le comunica a la neurohipófisis y se libera la vasopresina, la cual va a actuar en sus diferentes receptores. Vemos que en el receptor B1 va a ser lo que es vasoconstricción. También tenemos efectos agregados como lo que son la agregación plaquetaria, promueve la glucogenólisis y tiene un efecto vasoconstrictor en la arteriola eferente a nivel del glomérulo renal. A nivel de su receptor B2 va a ser lo que es la reabsorción de agua y también a nivel vascular vamos a tener lo que es liberación del factor de von Willebrand y el factor 8 de la coagulación. A nivel del sistema nervioso central va a estimular los niveles de cortisol y vamos a tener a nivel metabólico el aumento en la excreción de insulina. ¿Listo? También un poquito de historia de lo que es la vasopresina, que se aisló por primera vez en el año de 1895 a través de un extracto de la pituitaria posterior pues, en un cadáver. ¿Listo? Este personaje, que fue el doctor Vincent Dubidon, la sintetizó por primera vez en el año de 1950, lo que en el 55 le valió el Premio Nobel de Medicina. En los años 80 empezamos a ver que su efecto era muy bueno en los pacientes que experimentaban poliuria secundaria a la diabetes insípida y también era bueno para minimizar las pérdidas en los pacientes que tenían hemorragia de tracto gastrointestinal. Ya hacia la década de los 90 se empezó a reconocer su efecto potencial vasoconstrictor y se empezó a utilizar en el choque vasodilatado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un recorrido por lo que es el uso de la vasopresina en el choque séptico. Y tenemos varios ítems. Primero, lo que es la deficiencia como tal de vasopresina. Vamos a tocar lo que es la terapia dual junto con las aminas vasoactivas. Posteriormente, vamos a hablar del efecto nefroprotector y por último, vamos a hablar del inicio temprano de la vasopresina en el paciente con choque séptico. ¿Listo? Entonces, hablando de la deficiencia de vasopresina, en el 97, el doctor Donald Landry publicó este paper en el Circulation, donde él quería ver qué pasaba con los pacientes a los cuales
experimentaban choque séptico, experimentaban choques secundarios a sepsis o en choque cardiogénico. Ellos reunieron 19 pacientes con choque séptico, 12 pacientes con choque cardiogénico, les midieron niveles de vasopresina plasmática y posteriormente querían ver qué pasaba cuando ellos le administraban vasopresina, luego se la retiraban y la volvían a administrar. ¿Listo? Esta es la tabla pues, de lo que fueron los niveles séricos de vasopresina. Obsérvense que los pacientes con choque séptico tienen unos niveles de vasopresina marcadamente bajos comparado con los pacientes con choque cardiogénico. Y esto fue lo que pasó cuando ellos le administraron vasopresina al paciente, llegaron a unas tensiones arteriales sistólicas hasta 120. Cuando la retiraron, hubo una caída franca pues, de la presión arterial y volvieron a reiniciar la vasopresina. Entonces volvieron a experimentar nuevamente ascenso de lo que era la presión arterial sistémica. Entonces ellos concluyeron que en el choque vasodilatado, ya fuera específicamente en choque séptico, habían unos niveles pues, anormalmente bajos, lo que pues provocaba una deficiencia de vasopresina endógena y por eso justificaban el uso de vasopresina en el choque séptico. ¿Listo? Posteriormente hubo otros estudios acerca de esto, pero siempre ustedes van a leer de deficiencia de vasopresina y este es el primer artículo que se cita. Anteriormente habían hecho una publicación en el 72, pero eso lo habían hecho pues un estudio animal, pero no me pareció pues prudente traerlo aquí a colación. ¿Listo? Hablando ya de la terapia dual, que es pues poner vasopresina junto con las aminas vasoactivas, hablamos de este primer artículo que es el estudio VAS, en el cual ellos querían parar la vasopresina versus la norepinefrina en pacientes con choque séptico. ¿Listo? Ellos planteaban una hipótesis de que la vasopresina a dosis baja comparado con la norepinefrina iba a disminuir mortalidad en los pacientes con choque séptico que estaban siendo tratados de manera convencional, es decir, pues con aminas vasoactivas. Este fue el rolling que hicieron del estudio. Primero cogieron 6.229 pacientes. Por todas estas razones fueron descartando, se quedaron con 802 y finalmente hacia la localización quedaron 382 en el grupo de vasopresina y 398 en el grupo de norepinefrina. Estas son las características demográficas de la población que si miramos bien con el valor de P son grupos que no tenían diferencia, o sea, son grupos comparables entre sí. Pues esto sigue siendo pues más de la atención. Y lo que ellos encontraron fue en cuanto a mortalidad. Ellos, a pesar de que vemos en esta curva de Kaplan-Meier que las barras se van separando, aún así al día 28 el valor de P no fue estadísticamente significativo, lo cual pues demuestra que no hubo diferencia en las dos intervenciones para disminuir mortalidad. ¿Qué hicieron ellos entonces? Lo llevaron hasta el día 90. Y miren que aún así al día 90, a pesar de que las barras de la curva de Kaplan-Meier se separan, el valor de P no fue estadísticamente significativo para demostrar disminución en la mortalidad cuando se le comparaba vasopresina con norepinefrina. ¿Listo? Pero sí vieron pues que había una serie de eventos adversos asociados a la terapia dual con estos dos fármacos. ¿Listo? Entre los que encontraron pues, infarto agudo al miocardio, parada cardíaca, arritmias que comprometieran la vida, isquemia mesentérica, hiponatremia y isquemia digital. ¿Listo? ¿Qué concluyeron ellos? Que la vasopresina en dosis bajas no redujo la tasa de mortalidad comparada con la norepinefrina en pacientes con choque séptico que fueron tratados, por ejemplo, pues, con vasopresores tipo catecolaminas. ¿Listo? Ahora bien, esta siguiente publicación, nosotros siempre nos hemos preguntado de dónde o en qué momento empezar el segundo vasopresor. ¿Listo? Esta publicación nos da la pauta que casi siempre nosotros seguimos, que es empezar la vasopresina cuando tenemos una dosis de norepinefrina mayor a 0.4 microgramos por kilo minuto. Esa recomendación sale desde esta publicación. Pero miren entonces que esta publicación habla de pacientes que tienen disfunción sistólica, disfunción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Ellos qué querían ver? Ellos querían determinar la incidencia pues, de forma más severa de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en paciente
que tenía choque séptico y describir los efectos terapéuticos de la vasopresina en este grupo de pacientes. Entonces, ellos, a pesar de que pues, el choque séptico es una patología muy prevalente, encontrar un paciente que tenga choque séptico y obstrucción severa al tracto de salida del ventrículo izquierdo, en este caso, o sea que el N de pacientes que ellos tuvieron finalmente fueron solamente 10 pacientes. ¿Listo? A esos 10 pacientes ellos les midieron, pues obviamente les evaluaron el tracto de salida del ventrículo izquierdo, midieron cómo estaba la función de la válvula mitral, que todos tenían disfunción también a nivel de la válvula mitral. Les compararon la frecuencia cardíaca, el nivel del estratosférico, el tráfico. Y entonces lo que encontraron fue que previo a la administración de la vasopresina, que generalmente lo teníamos en dosis que iban de 0.5, pues un intervalo que iba entre 0.4 y 0.78. Posterior a la administración de la vasopresina, ellos lograron disminuir la dosis de norepinefrina de 0.5 hasta 0.1. La frecuencia cardíaca no tuvo una diferencia, fue un cambio significativo, pero miren el nivel de lactato que de 2.7 bajó hasta 1.7, incluso la oxigenación mejoró, con una PAPI que iba en 103 y posteriormente al inicio de la vasopresina se ubicó en 174. Entonces ellos concluyeron que la vasopresina permite una reducción de la noradrenalina, pues la reducción pues, de la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y mejoró muchas de las variables hemodinámicas en estos pacientes que, miren lo que dice ellos, el paciente que tiene choque séptico y obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo es un porcentaje muy bajo, el 1.9% de todos los pacientes que experimentan choque séptico. Pero entonces de ahí se tomó la decisión, el paciente que tiene choque séptico lo tenemos con norepinefrina, una dosis que va entre 0.4 a 0.7, una media de 0.5 microgramos kilo minuto. Iniciarle la vasopresina mejora notablemente sus variables hemodinámicas y lo que es mejor, pues lograron ahorrar dosis de norepinefrina. Listo. Hablando de efecto nefroprotector, pues como habíamos dicho antes, en el choque séptico, la vasopresina tiene un efecto de vasoconstricción en la arteriola eferente, lo que va a hacer un aumento en el gasto urinario y pues va a evitar que el paciente progrese a lesión renal aguda y a requerir terapia de sustitución renal. Entonces tenemos este estudio, que es el estudio VANISH, en el cual ellos quieren comparar los efectos de la vasopresina iniciada de manera temprana versus la norepinefrina sobre los pacientes con choque séptico que van a hacer insuficiencia renal aguda. ¿Listo? El resultado primero que ellos querían perseguir fueron días libres de falla renal aguda en un periodo de 28 días después a la aleatorización, y como resultado secundario vieron un compuesto entre mortalidad y eventos adversos graves. ¿Qué hicieron ellos? Pues los dividieron los pacientes en 4 grupos. Entonces, administrándole vasopresina versus placebo, luego vasopresina con hidrocortisona, y pues el tercer grupo era norepinefrina versus placebo y norepinefrina con hidrocortisona. ¿Qué encontraron ellos? Que al día 28 después del inicio de la autorización, en su outcome primario, que era días libres de falla cardíaca y de falla renal, creo que no hubo relativamente ninguna diferencia en ninguno de los 4 grupos. ¿Listo? Pero cuando vieron el outcome secundario, que era mortalidad y aparición de eventos adversos, vieron que a los 28 días, pues tampoco había diferencia que fuera estadísticamente significativa en cuanto a los pacientes que se les administraba norepinefrina o a los pacientes que les administrábamos vasopresina. En el apartado de los eventos adversos, sí había algo que recalcar, es que el paciente que recibía norepinefrina tenía más chance de desarrollar arritmias fatales comparado con el paciente que recibía vasopresina. ¿Listo? Entonces, ellos concluyeron que en los pacientes con choque séptico, el uso temprano de vasopresina comparado con norepinefrina no mejoró el número de días libres de falla renal. Posterior a esto, pues traje una revisión aquí,
un metaanálisis con una revisión sistemática en las cuales ellos querían ver evidencia pues, que demostrara que los efectos de la vasopresina y sus análogos comparados con otros vasopresores en el choque distributivo. ¿Listo? Centrándose específicamente en resultados renales. ¿Listo? ¿Qué se observó en este forest plot en el cual ellos quieren ver la vasopresina y sus análogos en la necesidad, como resultado, pues quieren ver la necesidad de terapia de sustitución renal? Vemos cómo la intervención está toda a favor de la vasopresina, aunque si nos fijamos bien, sus intervalos de confianza casi todos la tocan o atraviesan la unidad, pero finalmente la tendencia es a favor de la vasopresina en pacientes con choque séptico que vayan a requerir terapia de sustitución renal. Pasa lo mismo con el paciente con choque séptico que va a desarrollar lesión renal aguda. Vemos que la intervención es a favor de vasopresina también con intervalos de confianza que atraviesan la unidad, pero finalmente la tendencia arrastra la intervención hacia favor de la vasopresina. ¿Listo? Entonces se concluyó que en pacientes con choque distributivo el uso de vasopresina se asocia a una menor necesidad de terapia de sustitución renal o una menor incidencia de lesión renal aguda. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Finalmente, en cuanto a choque séptico, pues vamos a hablar del inicio temprano del choque. Entonces, de la vasopresina, para esto traemos esta publicación en la cual se quería ver la asociación entre las dosis de catecolamina, los niveles de lactato sérico y la duración del estado de choque, pues comparado con el tiempo en el cual se inicia la vasopresina y la mortalidad en los pacientes con choque séptico. Fue un estudio pues que se hizo de manera retrospectiva observacional, se hizo un análisis multivariado con regresión logística. Fueron las características de la población, unas poblaciones que fueron muy comparables entre sí, no tienen diferencias que sean estadísticamente significativas, y que se encontró entonces que los pacientes a los cuales usted le inicia la vasopresina con una dosis de norepinefrina, ellos aquí lo describen como microgramos minuto, una dosis de 60 microgramos minuto. En cuanto a supervivencia, pues no va, después de esa dosis, no va a haber ningún cambio en la sobrevivencia de estos pacientes. Es decir, que si usted espera que el paciente tenga una dosis alta de norepinefrina para darle inicio a la vasopresina, no va a impactar claramente en la mortalidad, y lo está sustentando probablemente la intervención que vimos anteriormente, que a una dosis temprana logramos mejorar incluso dosis de vasopresor. ¿Qué pasa entonces con el tiempo de inicio del vasopresor? En la línea de arriba, pues, no se alcanza a ver. En la línea de arriba vemos, sí, perfecto, que el paciente en el que se inició la vasopresina después de 12 horas, su mortalidad llega incluso hasta el 90%, a diferencia de los pacientes en que si iniciamos la vasopresina en 5 horas, la mortalidad es mucho menor, y obviamente es mucho menor el paciente en que iniciamos la vasopresina de una manera temprana, en este caso el tiempo de 2 horas. Lo mismo con los niveles de lactato. El paciente que tiene un nivel de lactato alto se asocia, ya sabemos, a mayor mortalidad. Entonces, los pacientes que tenían un nivel de lactato de 7.2 y en ese momento le iniciamos la vasopresina, esos pacientes experimentaban mayor mortalidad que los pacientes que se les empezaba la vasopresina cuando los pacientes tenían niveles de lactato entre 2 o 3. ¿Ok? ¿Qué concluyeron entonces? Que la dosis más alta, el inicio de la vasopresina, una dosis más alta de norepinefrina se asocia, y pues con niveles altos de lactato se asocia con una mayor mortalidad intrahospitalaria en los pacientes que tienen choque séptico. Este algoritmo pues, nos habla de cómo deberíamos, o propone una propuesta de cómo deberíamos abordar a los pacientes con choque séptico. Entonces, tenemos una norepinefrina, una dosis entre 0.25 microgramos kilo minuto, más hidrocortisona, pues ya sabemos los temas que manejamos, y tenemos aún así unos datos de hipoperfusión tisular. Recomiendan iniciar la vasopresina por lo menos 6 horas antes de 6 horas de que empecemos todo este
esta intervención, si vemos que con esto no tenemos pues una perfusión suficiente, aumentemos gradualmente la vasopresina hasta que logremos una adecuada perfusión tisular. Después de que ya logramos tener perfusión tisular adecuada, podemos ir disminuyendo la dosis de norepinefrina en el rango de 0.1 miligramos por minuto, hasta que posteriormente empecemos a titular la dosis de la vasopresina en rango de 0.01 unidades minutos cada hora, ¿listo? Hasta que logremos destetar de manera definitiva los vasopresores, ¿listo? Esto en cuanto a lo que es choque séptico. Vamos a entrar ahora a hablar de lo que es el choque vasodilatado en cirugía cardíaca, ¿listo? Vemos que el choque vasodilatado posterior a una cirugía cardíaca es un síndrome complejo, pero ya altamente reconocido, que ocurre entre el 9 y el 44% de los pacientes que son sometidos a bypass cardiopulmonar. Ojo, tiene una tasa de mortalidad que alcanza hasta el 25%, y al igual que el choque séptico se caracteriza por un perfil hemodinámico en el cual la presión arterial media es baja, las resistencias vasculares sistémicas están marcadamente bajas, y puede haber un índice cardíaco o un gasto cardíaco normal o incluso elevado, estar en un estado hiperdinámico, ¿listo? Con una pobre respuesta a lo que son los líquidos y las aminas vasoactivas, ¿listo? Eh, tenemos una población de riesgo que va a desarrollar esta complicación, que son los pacientes que tienen enfermedades congénitas, los pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca per se, el paciente que tiene falla cardíaca y es sometido a bypass, ese tiene más riesgo de experimentar choque vasopléjico, y el paciente que requiere un implante de un dispositivo de asistencia articular. ¿Listo? Otros factores de riesgo son los pacientes que se someten a trasplante hepático, los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida, los pacientes que tienen enfermedad tiroidea, y pues otros factores de riesgo, por ejemplo, son los pacientes milenarios, los pacientes que tienen una concentración baja de vasopresina plasmática, tienen alto riesgo de desarrollar el choque vasopléjico posterior a la cirugía. En cuanto a la fisiología, vemos que el paciente que es sometido al bypass, tenemos dos vías. Después de que la sangre se expone a todo el circuito, va a hacer la liberación de mediadores proinflamatorios, se activa el complemento y activa pues lo que es la cascada de coagulación, se da todo lo que es una respuesta inflamatoria sistémica, donde en la cual hay unos niveles elevados de interleuquina 6 e interleuquina 8. Esto disminuye la función del ventrículo izquierdo, vemos que hay aumento de la troponina y esto va a llevar a choque. Por otro lado, vemos que hay concentraciones bajas de vasopresina con unas concentraciones también altas de dióxido nítrico, lo que lleva a que a nivel muscular haya una desfosforilación del GMP cíclico. Eso hace que haya una disminución del calcio a nivel intracelular y pues haya disminución de la contractilidad, tiene un efecto inotrópico negativo. Entonces lo que hacen los vasopresores, como por ejemplo la vasopresina, es que al unirse a su receptor B1 va a aumentar el influjo de calcio hacia el nivel intracelular, y este va a actuar en la vía calmodulina-calreticulina, aumentando la fosforilación y va a promover la contracción. ¿Listo? Para entrar a hablar pues ya de evidencia en lo que es choques vasopléjicos posterior a la cirugía cardíaca, tenemos esta publicación que es el estudio Banks, en la cual se quería evaluar el efecto de la vasopresina, si era superior o no a la norepinefrina en los pacientes que experimentaban vasoplegia. El resultado primero que ellos querían ver era un combinado entre mortalidad y complicaciones graves, entendiéndose por complicaciones graves, presencia de ACV, necesidad de ventilación mecánica mayor a 48 horas, presencia de infecciones, necesidad de reintervención quirúrgica o insuficiencia renal aguda. Esto en un plazo de 30 días. Esta es nuestra población objeto de estudio. Si se miran, pues son grupos que son relativamente homogéneos y comparables. ¿Y qué vieron ellos como outcome primario? Que en cuanto a lo que era mortalidad, no hubo diferencia que fuera estadísticamente significativa. En lo que sí se impactó fue en la presencia de falla renal, en la cual vemos que el grupo que recibió vasopresina como
vasopresión de primera línea para tratar la vasoplegia, marcadamente tuvo menos incidencia de falla renal que el paciente que recibió epinefrina. Lo mismo en la presencia de arritmias tipo fibrilación auricular y también impactó en lo que fue estancia intrahospitalaria, ya sea estancia en UCI, ya sea como tal estancia en hospitalización en general. Pero ellos tienen este apartado en el cual hablan de sobrevivencia, ¿ya? Y en esta curva de Kaplan-Meier vemos que a los 30 días, el grupo que se intervino con vasopresina tuvo menos mortalidad que el grupo que se intervino con norepinefrina, por una P que fue estadísticamente significativa. Entonces es lo que uno ahí dice como que, bueno, en el general, que era, uno lo pudiera entender así como era un resultado primario que era una mezcla de varias intervenciones, ya como hace como tal el apartado de suelo mortalidad, vemos que en mortalidad, realmente a los 30 días sí hubo disminución en la mortalidad, que fue estadísticamente significativa en el grupo que se intervino con vasopresina. ¿Listo? Ellos concluyen entonces que de acuerdo a estos hallazgos, la vasopresina puede ser contemplada como un vasopresor de primera línea en los pacientes que experimentan choque vasopléjico posterior a la cirugía cardíaca con mejores resultados clínicos. Posteriormente, en el 2017, salió una guía de manejo del choque vasopléjico publicada por en la revista de anestesiología de cirugía cardiovascular y cardiotorácica, en los cuales ellos hacen estas anotaciones en cuanto al uso de los vasopresores. Ellos recomiendan usar norepinefrina o vasopresina para restaurar y mantener la perfusión sistémica posterior a una cirugía cardíaca. Pero además recomiendan que la vasopresina puede ser utilizada como un fármaco de primera línea comparada con la norepinefrina para prevenir arritmias que puedan ser fatales. Y esta última, que me pareció también muy interesante, que es, recomiendan considerar la vasopresina como vasopresor de primera línea en pacientes que experimentan hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho. Entonces, de aquí tenemos entonces esta publicación en la cual se quiere ver el efecto que tiene la vasopresina en los pacientes que experimentan vasoplegia después de una cirugía cardíaca que previamente tenían hipertensión pulmonar. Entonces, esta fue la definición que ellos hicieron de hipertensión pulmonar, una presión arterial sistólica de la pulmonía mayor a 45, que tuvieron una resistencia vascular sistémica y una resistencia vascular pulmonar bajas. ¿Y qué vieron ellos? Miren qué pasa cuando el paciente previamente tiene, pues no recibe vasopresina y todas las variables hemodinámicas cambian. La presión arterial media, la presión histórica, el gasto cardíaco de una manera que es significativamente estadística, la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular pulmonar, hay un aumento importante en el gasto urinario y aumento importante en los índices de oxigenación. Por esto entonces podemos concluir que pues, la vasopresina sería el vasopresor ideal en el paciente que tenemos con el choque vasopléjico y que tiene previamente hipertensión pulmonar o que experimenta hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho. ¿Listo? Esta guía clínica nos hace pues una recomendación que en el paciente que lo tenemos con choque vasopléjico, primero que tenemos que es restaurar la volemia, generalmente utilizar los fluidos, o si el paciente está anémico o está sangrando, pues utilizar sangre. Si aún así tenemos un gasto urinario bajo, llenado capilar retrasado, alteración del estado mental, elevación de los niveles de lactato, si está inadecuado, entonces debemos pues, valorar cómo está el gasto cardíaco, medir saturación venosa mixta, e iniciar primero agentes inotrópicos y si no hay pues, mejoría, iniciar terapia combinada con lo que es vasopresores. Aún todavía se recomienda, pues, en este caso ellos recomiendan iniciar norepinefrina, pero cuando la norepinefrina esté mayor a 0.2, empezar la vasopresina para evitar lo que son básicamente eventos adversos, pues como
la taquicardia y la presencia de arritmias como fibrilación auricular. ¿Listo? Entonces también el paciente con choque vasodilatado, una media menor a 65 después de tener una dosis de norepinefrina mayor a 0.2. Si tenemos un gasto normal y un hematocrito que sea mayor a 24, es decir, que no estamos pues, en presencia de una anemia severa, empezar la norepinefrina rápidamente. ¿Listo? Ellos hablan de 10 minutos a la dosis de 0.03 hasta 0.07 unidades al minuto. Si con esto ya tenemos una media mayor a 65, empezar a titular la vasopresina, pues al fin hasta que la logremos titular. Cuando ya tengamos unos niveles de norepinefrina menores a 0.1, empezar también a titular norepinefrina. Pero si el paciente le empezamos vasopresina y aún así tenemos unos niveles bajos tenemos una tensión arterial digamos, baja, podemos incrementar la dosis de la vasopresina cada 10 minutos y si aún así no tenemos una perfusión adecuada, considerar otras estrategias como el uso de hidrocortisona, azul de metileno y A2. Entonces, ya por último, para hablar de efectos adversos asociados a la vasopresina, el estudio que más evaluó esto fue el estudio VAS que ya presentamos anteriormente y los principales eventos adversos fueron la isquemia digital, lesión mesentérica, las arritmias con compromiso vital y el síndrome coronario agudo. ¿Listo? Ya por último, para llevar, entonces vemos que en el paciente con choque séptico, el uso de vasopresina está sustentado en la deficiencia endógena de esta misma. ¿Listo? También que usar de manera temprana la vasopresina en choques sépticos se asocia a mejores resultados clínicos y como vemos ahí mejor, pues, mejoría en cuanto a lo que son resultados desde el punto de vista renal. Vemos, y este tercer punto puede ser pues, una consideración que uno lo puede utilizar ya como mejor prefiere en su punto de vista clínico, que la vasopresina puede ser una opción de primera línea en el choque vasodilatado posterior a la cirugía cardíaca, pero sí o sí es de primera elección en el paciente que presenta hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Dairon por la revisión. Básicamente, lo que nosotros queríamos o lo que teníamos, lo que pretendíamos era en una situación no muy larga para que no se vuelva incómodo y maluco, hacer una revisión sobre el por qué se está utilizando, por qué se utiliza uno u otro vasoactivo, uno u otro vasopresor, por qué tenés indicación de uno y no de otro en los diferentes escenarios. Los dos escenarios más grandes que tenemos en este hospital pues son el shock séptico y los choques vasoplégicos asociados a otros eventos que no sean sepsis. Se trata de revisar de manera pues corta realmente la fisiopatología del uso específicamente de la vasopresina y teniendo en cuenta todos sus sitios de acción dependiendo de eh, el sitio donde fuera a actuar directamente la hormona. Y progresivamente se ha encontrado su utilidad en ciertos grupos y en ciertos grupos muy importantes de pacientes con choque que vemos en las salas. No hace mucho en la sala de cardiovascular, hace unos 3 o 4 meses, tuvimos un paciente con un TED masivo por un TED masivo y choque cardiogénico con una hipertensión pulmonar severa y nos fue supremamente bien utilizando vasopresina y un inotrópico en ese caso y el paciente salió perfectamente. Y no hace mucho también tenemos un paciente incluso en este momento en la sala sin choque, pero con más o menos una condición parecida. Estos estudios, todo el mundo los ha leído, los ha revisado, los conoce y la idea era ponernos como unas conclusiones como las que intentamos colocar ahí. De tal manera que ya sabemos que en el shock séptico no hay que esperar a que la mortalidad no sea manejable, no hay que esperar a que el paciente esté que se muera para adicionar otro medicamento, sino que esto debe hacerse de la manera más pronta posible, más rápida,
precisamente para disminuir y poder impactar sobre la mortalidad. Y lo mismo se hace en las vasoplegias asociadas sobre todo a cirugía de corazón. La idea de nosotros es que creemos, que organicemos y que formemos como una política de grupo, una política clara, definida, tratando de dejar muy en claro que no tenemos que esperar no tenemos que esperar sino que todo se haga de la manera más rápida. Ya sabemos que en la reanimación de la sepsis, usted no tiene que esperar a que su paciente esté repletado de volumen para arrancar los vasoactivos. Arranque, replete, pero arranque el vasopresor, porque es lo único que le va a mejorar el desenlace final. Y lo mismo sucede cuando, si tenés a mano un segundo vasopresor, podés utilizarlo de la manera más rápida posible. Todavía los estudios de sepsis hablan de entre 0.25 y 0.3 microgramos por kilo de norepinefrina para el segundo vasopresor, pero en la vasoplegia asociada a cirugía de corazón se recomienda que sea un poquito más temprano. No olvidar que tiene que estar con las otras recomendaciones juntas para poder realmente lograr los resultados que necesitamos y que queremos con estos pacientes. Esperamos que les haya gustado y que sea del interés de ustedes la revisión. Bueno, Álvaro y el doctor, muchas gracias por la revisión. ¿Comentarios? Desde el punto de vista de la monitoría hemodinámica, de pronto, volviendo a los temas que ya hemos hablado, los nuevos monitores de pronto nos orientan más, de una manera más exacta en qué momento ponerlos, ¿no? De eso va de la mano de lo que usted dice, que uno puede reanimar con cristaloides y empezar el vasoactivo, porque muchos de estos pacientes tienen una elastancia arterial disminuida, lo cual su respuesta al volumen va a ser muy, muy precaria, ¿no? En algunos casos, si su elastancia está bastante comprometida, respondiendo más al, al vasoactivo y optimizando la perfusión de estos pacientes. Sandra, ¿querías hablar? Ah, el doctor Jorge. Bueno, el doctor. Venga, venga, acá. Es que porque entonces se pierde, entonces comienza la gente que no se. Aquí está el doctor Barbosa. Tres preguntas. Una, dosis fijas o tituladas de vasopresina. Sí. Porque según lo que vimos acá, nos recomendaba empezar una dosis baja e ir calculando de acuerdo con esperar la formación tisular. Pero si uno se pone o se fija en el principio, lo que vemos que el paciente tiene es una deficiencia de vasopresina, uno debería dejar una dosis fija tratando de llegar a un nivel óptimo de vasopresina. Lo ideal hubiera sido, o sería medir niveles de vasopresina sérica pues antes de aplicar pues, con la sustitución de esta para poder alcanzar unos niveles óptimos en caso de que hallemos deficiencia de vasopresina y con esto no ir titulando opciones, sino dejar una dosis fija de vasopresina en esos casos. Bueno, la mayoría dicen dosis fija. Dosis fija por la depresión previa que tiene el paciente. Otra pregunta es el uso concomitante de vasopresina y esteroides. Uso concomitante vasopresina y esteroides. Porque sabemos que los esteroides destruyen la vasopresina. Pero, por ejemplo, cuando vimos en este... Es que una cosa es tener estudios con robustez estadística clínicamente y otra cosa es de la parte fisiológica, ¿no? Sí, Porque hay que también tener en cuenta que la vasopresina tiene un efecto inotrópico positivo al actuar en B1A, ¿cierto? Que está en el corazón, solamente a nivel vasoconstrictor. Sí. Pero entonces uno pudiera obtener este efecto que es el efecto B3, pero del cual hay aumento a nivel de cortisol sérico y pudiéramos en ese momento como potenciar ahí el efecto de la vasopresina, pero... Y otra cosa que hay que tener en cuenta es, uno, la vida media de la vasopresina, que es entre 15 y 20 minutos. Por eso cuando usted la suspende tiene que tener en cuenta eso. Dos, ¿dónde se elimina la vasopresina?
más que tenemos pacientes en choque séptico o refractario. Y la tercera pregunta que yo le hacía, el comportamiento del shock cardiogénico versus choque vasopléjico tiene la misma fisiopatología, entonces ¿por qué utilizamos vasopresina, siendo de que los pacientes con shock cardiogénico tienen niveles más altos de vasopresina, según el estudio? No, la fisiopatología es diferente y el perfil hemodinámico es diferente, porque estamos hablando de vasoplegia, porque el choque cardiogénico de por sí tiene gasto cardíaco bajo, a comparación del choque vasopléjico, que es muy similar al choque séptico, donde el gasto cardíaco está o normal o ligeramente aumentado, con resistencia vasculares baja, y en este caso lo que queremos es utilizar el efecto vasoconstrictor que tiene la vasopresina, pues para mejorar Pero la si uno lee, por ejemplo, síndrome vascular, Sí. se da cuenta que el factor de riesgo más importante es la PEVI baja, Sí, menores del ujú. 25%, las primeras 4 a 6 horas disminuyen el 20%. Sí. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Pero ¿Cuál es la diferencia? no, porque sí, no la sé. Pues es que cuando estamos hablando de bajo gasto, estamos hablando de que el paciente de por sí, desde el punto de vista del perfil hemodinámico, tiene un gasto cardíaco disminuido. Contrario a lo que pasa en la vasoplegia, que la vasoplegia lo que se altera es la resistencia vascular sistémica. Si estamos hablando Lo de que hay que parámetros saber del es que punto más de o menos el hemodinámica. 70% de los choque vasopléjico, el operatorio del corazón, es por choque cardíaco. No necesariamente la vasoplegia asociada con las citoquinas inflamatorias por el COVID. Por eso es que es importante saber la PEVI previa a la cirugía, Sí. porque es el mayor determinante de vasoplegia. Claro, y ahí está descrito como uno de los factores de riesgo, Por eso es que PEVI menores ahorita al con la monitoría de la 35%. lactancia permite todo ese desarrollo. El escenario de como cardiogénico terminar en todos los puedes terminar en el mismo escenario. Digamos, en eso están las fichas, pero también el escenario del agotamiento tanto del exoterrenal como del mecanismo de la vasopresina. De hecho, el escenario, digamos que la idea de poner la turbulencia, lo que decía Juancho, pero hacía que dos víctimas la dosis fija como suplencia, que de hecho parte en el escenario de choque refractario, bajo la presunción del agotamiento de la adición de hidrocortisona, la adición de vasopresina, y hasta ahí estudios en los que se propone que en los pacientes que llevan menos de 48 horas de suplencia de vasopresina, no se debería de dar, por ejemplo, primero la vasopresina, sino la norepinefrina para mantener la suplencia de vasopresina, hasta que no se haga de nuevo como la regresión del acúmulo, pues, porque uno no vive con la vasopresina, o sea, que cuando está estresado no vive con la vasopresina. Sí, por lo reflejo, y hay estudios acerca de eso, no muy robustos, pero lo que sí cuentan es que en los primeros de cualquier vasopresina, si se le está dando la vasopresina, tienen más reincidencia en el Sí, de hecho, bueno, esta mañana, terminando de revisar la charla, había un metaanálisis que hablaba justamente de eso, que los pacientes a los cuales se les detectó primero la vasopresina que la norepinefrina tenían mayor reincidencia en caer en hipotensión que a los pacientes que se les detectó primero la norepinefrina. Sí, hablaban de 48 horas. 48, o sea, era como el punto de corte, si llevaba más de 48 horas recibiendo vasopresina, no había diferencia. Pero si antes de las 48 horas todavía estaba recibiendo, de recibir vasopresina y la empezabas a titular, se asociaba a mayor hipotensión que el paciente al que le suspendías primero la norepinefrina. para que esta
y lo que se haga y es que estamos como profesor, que vendría el cuento de si las dos palabras, realmente la titulación de la es Súper estrecha, sí. O si lo que están haciendo. Listo. Bueno, vamos. Ah, Jorge, pero venga acá, pues, es que no puedo. Bueno, pregunta. Según usted mostró el estudio BAST, que fue publicado en 2008, no mostró ninguna diferencia en la mortalidad. Entonces, ¿por qué se utiliza vasopresina a partir de ese estudio? Claro. Por el análisis de subgrupos. El análisis de estos Ajá, grupos, hágale. mostró que el perfil de seguridad era mejor en el grupo que recibía vasopresina que en el grupo que recibía vasopresina y más a dosis alta. Se asoció a menor aparición de isquemia mesentérica, de arritmias de conferencia auricular en ese grupo. Pues, uno dice ahí que a partir de eso uno puede, aunque no disminuyó la mortalidad, se asoció a menores efectos adversos asociados. Eso se encontró fue en el SOAP2 cuando comparan norepinefrina versus dopamina. El análisis de subgrupos es el siguiente. Agarran dos grupos, un grupo con shock séptico grave y otro con shock séptico no grave. El shock séptico grave tenía norepinefrina por encima de 0.5 y el otro con norepinefrina menos de 0.5. Uno de los dos se beneficiaba de la vasopresina, que era el que tenía norepi debajo de 0.5. ¿Cuál fue la P? 0.4. 0.04. Eso quiere decir que es 0.04. Eso quiere decir que los pacientes con norepi debajo de 0.5 se beneficiaban. Y por eso es que hasta el 2021, que sale el nuevo Surviving Sepsis Campaign, todo se manejaba norepinefrina por encima de 0.5. A partir de ahí le empezaban la vaso y ahorita lo que usted mostró muy bien por encima de 0.25. Segunda pregunta, ¿qué ha leído sobre celepresina, terlipresina en sepsis? Celepresina y la otra, la que es la celepresina y la otra terlipresina, una isquemia digital. Por eso el estudio sepsis dice que no se debería. En las recomendaciones que hay dentro de las recomendaciones para el uso de los vasopresores, está que no se debe utilizar análogos de la vasopresina. O sea, esa vasopresina los usa análogos de una recomendación débil o no se recomienda utilizar. Pues por favor, no tienen evidencia suficiente para su uso. Y, como usted lo dice, se asocia a maneras. Terlipresina, el paciente es un hecho especial. Sí, el lecho es plano. Pero el cheque se dificulta una evidencia aún en esta cosa. Todavía le falta. Mi doctor Barbosa le preguntó algo. ¿Cuándo poner? Ahora, ¿cuándo quitar? ¿La titula o la quita de uno? Esa pregunta. A ver. Según lo que nos mostraba este estudio, pudiera ir titulando. Pero si estamos hablando, y es muy relativo con lo que hablamos ahora con el secretario, es que si estamos diciendo que el paciente tiene una deficiencia de vasopresina endógena, la idea sería medir niveles de vasopresina endógena. Si ya las tenemos, uno las pudiera retirar sin necesidad. Pero como no tenemos cómo medir eso actualmente, Sí, lo hay. Se llama niveles de ANC1 y ANC2. No, pero Jorge, pero en la parte práctica no lo hay, Jorge. ¿Usted cuántas veces ha pedido eso, digamos? Ah, no. Entonces no haga esas preguntas porque no nos queda bien, Jorge. Estamos en vivo. Entonces, sí. Sí. Sí, entonces, Además, el específico escenario que se estaba revisando hoy era vasopresina, en sepsis y en vasoplenia. Pero los niveles sí son válidos. O sea, sí. Obvio, pues eso es válido, lógico. En el escenario académico. Sí. Pero hay que tener Sí. en cuenta, muchachos, una cosa, que los estudios ameritan esos niveles. Nosotros
dependamos de esos niveles para tomar decisiones. Para eso está la monitoría hemodinámica Sí sabemos es que y la perfusión, los objetivos cómo se que está tenemos relacionando en no ambos. son los objetivos hemodinámicos que nos hemos planteado, nos dan la respuesta en qué momento debemos Exactamente. intentar una cosa u otra. Sí tenemos que tener una condición definida y es tener una adecuada monitoría del paciente. Eso es lo más importante. Y la reevaluación a la cabecera del paciente, que en estos escenarios clínicos de estas terapéuticas es lo que más ha mostrado impacto. Y reevaluarlo constantemente. Exactamente, para eso está el cuidado intensivo. Exactamente. Ya lo otro está en el campo de la investigación y de estudios dentro de desarrollos de investigaciones a futuro, o que ya están haciendo, ¿no? Exactamente, pero en el escenario clínico de la práctica, digamos que todavía estamos muy limitados, ¿no? Con los estudios que se han hecho, sí, para bajar, si se baja de una o bajar la vasopresina de una sola o bajarla de forma titulada, da igual. Lo único que impacta ahí son costos administrativos. Es lo único, pero de lo demás no hay ninguna diferencia en usarlo. Y guiarlo por mes. Y ya. Y ver la perfusión, cómo va el paciente. ¿Va mejor o no va Lo mejor? más importante Venga. para los muchachos y lo más importante de ustedes que se están formando es que no Acá. esperar es la mejor recomendación. O sea, cuando usted tiene un paciente en shock, eso es una condición que amenaza la vida de una persona. Entonces, la recomendación es, oiga, lo que usted tenga a mano, hágalo. Lo que usted pueda hacer por ese paciente, hágalo en su momento. Guíelo por metas, que para eso están las metas. Guíelo de acuerdo a la monitoría que tenga en su hospital, porque no es lo mismo el hospital universitario, allí pasando la calle Quinta y otro tipo de monitoría, y en el hospital de Buga tenemos otra, y en el hospital de Palmira puede que no tengamos ninguna. Entonces, es guiar lo que podamos hacer. Tener en cuenta que los estudios son claros y definidos. No esperes a tener un paciente no recuperable para utilizar un segundo vasopresor. Esa es la tarea y esa era la prioridad de esta revisión. No para darnos cuenta, sí, de acuerdo, eso lo necesitamos, pero lo más importante es decir, no esperemos a que tengamos un paciente que no se recupere para empezar otra cosa. Esa es la tarea. Muy bien, doctor. Usted ha hecho la aclaración respectiva. Bueno, vamos a ver si en el chat hay preguntas para terminar. Oh, lo felicitan, doctor. Entonces yo creo que dejemos ahí. Muchas gracias a todos. Y estén pendientes de los links de las revisiones de temas aquí los reciben. Déjeme, Pau. No, es que ya se está viendo. Yo sí le recomiendo una cosa, y eso sí se lo digo acá. Espérate, dejar de cosas.